tipo de contenidos y informativo o de opinión. El Ecuador se une a través de la información más completa y en una sola emisora. WQ Digital presenta su informativo nacional. Ya son las 8:10 de la mañana, amigos. Seguimos con el Noticiero Nacional y las entrevistas. A esta hora tenemos el gusto de conversar con el economista Larry Yumibanda. Él es presidente del Círculo de Economía de Guayaquil. Y con él vamos a hablar sobre un tema siempre vigente, los efectos de la crisis energética en la economía del país. Estamos golpeados, dicen que hay $8,000 en perjuicio. ¿Qué tanto afectará esto a nuestra economía? ¿Y podremos o no, en este escenario tétrico, despegar o volver a despegar después de la crisis? Usted es analista de estos temas. Por favor, prepárenos, díganos la plena para saber cada uno a qué atenerse. Bueno, la economía no marcha bien y eso ya creo que todos coincidimos, seamos economistas o no. No marcha bien. La economía prácticamente este año decrece por el tema de los apagones. Inicialmente había un nivel de crecimiento del 1%. O sea, bueno, algo respirábamos, algo nos quisimos reactivar, pero lastimosamente con los apagones, eso implica menos ventas, eso implica desempleo, eso implica semiparalización y eso afecta también a la actividad económica y cae la economía fuertemente, posiblemente decrezcamos menos 1% este año, ¿no? ¿Eso qué significa? Que las condiciones económicas son peores a las del año pasado. Ya, o sea, lo que ha pasado sí nos ha afectado. No es tanto, como dice el gobierno, que la situación se ha podido sostener, hemos estado haciendo lo posible para que no sea peor. Ha afectado, hay una afectación. Sí, el gobierno lo que está tratando de hacer es amortiguar la caída. Usted se puede caer de un piso segundo hacia la parte de baja, pero lo que hace es ponerle una especie de protector para que no se pegue un solo suelazo, sino que esté guindado, pero si usted se descuida vuelve a caer. Así es. Pero es lastimosamente esa es la situación del país y la cuestión que esto agrava todas las demás variables, la variable social, ¿sí? Y eso implica el tema de seguridad. Crece la inseguridad, por eso es que apenas en un año de esfuerzo donde el gobierno ha hecho una declaratoria de conflicto armado interno, apenas han reducido el 15% de las muertes violentas. Eso casi no es nada con respecto a todo el aparataje que se planteó, poner a las Fuerzas Armadas a las calles, pero lastimosamente esa es la realidad que vivimos y adicionalmente también vemos en el aeropuerto mucho movimiento, la gente se despide con mucho dolor de sus familiares porque lastimosamente tienen que buscar el pan en otro país, ¿no? Y lastimosamente esa es la realidad que vivimos. Economista, y esta realidad, seamos sinceros y digamos las cosas como son, no es que va a cambiar mañana, pasado mañana, en un mes. El hueco en el que caímos producto de estos apagones nos arrastró a una situación insospechada, insoslayable. Vamos a tener que pasar por un proceso para volver a emerger. Pero por supuesto, el asunto que llevamos 10 años prácticamente en esta situación, desde el terremoto, la pandemia, la invasión de Rusia a Ucrania y ahora el tema de los apagones por el estiaje. Hay salida, pero por supuesto, no va a ser inmediato. Eso la gente tiene que tenerlo claro. Mínimo se necesitan 4 años para recuperarnos. O sea, el medicamento que hay que tomar es un medicamento muy fuerte que implica dar ciertos pasos. Primero, analizar la coyuntura y qué se puede resolver en el cortísimo plazo. ¿Ecuador es caro o no es caro? Es caro. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bajar tasa de interés, el gobierno lo puede hacer por mandato constitucional. Y también el tema de la reducción de impuestos, no para los ricos, sí, sino para la clase media, que la clase media en los últimos años ha sido golpeada. Porque el argumento ¿cuál ha sido? Grabarle a los que más tienen, pero el impacto directo ha sido a la clase media. Entonces se ha reducido la clase media en los últimos años en el 35% y eso tiene que cambiar. Entonces por ahí vamos un primer ejercicio. Segundo ejercicio, bueno, revisar las finanzas públicas. Entonces tenemos unos gastos termitas que yo le llamo, en lo que es el gasto público, que hay que comenzar a revisar. ¿Cuál es la metodología a implementar? Metodología de presupuesto base cero. ¿Que se puede hacer el próximo año? No.
pero sí se puede hacer para el presupuesto 2026. Entonces ese es un segundo ejercicio que se puede hacer en el cortísimo plazo. Y tercero, cobrar los impuestos a los morosos. Entonces yo creo que ahí vamos a tener un ejercicio sumamente sencillo, prácticamente son 4 pasos para poder ¿qué? Resolver en algo el tema de corto plazo. Y de ahí sí, bueno, a crecer, y ahí sí vienen reformas estructurales. Ahora, circunstancias como la que estamos atravesando, ya la hemos vivido, siempre nos dejan al final del día una crisis de liquidez. Sí. ¿Cómo solventar una situación como esa en dolarización y con lamentablemente todos los aspectos de desarrollo económico derruidos? No es fácil lo que nos espera. No, pero se puede trabajar para que la economía tenga su liquidez. Por ejemplo, el sistema financiero tiene en el Banco Central lo que se llama las reservas bancarias, vía encaje, que es un porcentaje pequeño del total de depósitos a la gente que deposita en los bancos. Una parte pequeña está en el Banco Central. Entonces, más o menos son 5.500 millones de dólares. Lo que tiene que hacer el gobierno es reducir el encaje. Entonces, reduce la cantidad, ¿y esa plata dónde va? Debería ir al sistema financiero. ¿Para qué debe ir al sistema financiero? Con una reducción de las tasas de interés, colocar créditos. Yo creo que ese es el primer punto para reactivar el consumo y reactivar la inversión. Yo creo que no, porque el sistema financiero aprendió la lección desde la década de los 90 y especialmente finales de la década de los 90. Yo creo que el sistema financiero hoy es más prudente, pero necesita liquidez. Esa liquidez parte de esa liquidez está en el Banco Central vía reservas bancarias. Entonces se puede entregar al sistema financiero, ¿para qué? Para que lo pueda colocar los créditos. Ese como primer punto. Segundo punto, yo creo que el tema del manejo presupuestario va a ser clave, porque hay que saber utilizar hasta el último centavo. ¿Para qué? Para obras de infraestructura. ¿Qué necesitamos actualmente? Dar un mantenimiento al parque termoeléctrico. ¿Qué necesitamos actualmente? Desarrollar obras de infraestructura física. ¿Para qué? Para generar actividad económica. Pero eso ya depende de los gobiernos. Pero si seguimos en el tema de impulsar más el gasto corriente, y le pongo un ejemplo, contratación de más burocracia, lastimosamente así no podemos avanzar. Y eso es una de las cuestiones que los gobiernos tienen que tener en cuenta, más aún que estamos en campaña electoral. Entonces, yo creo que está bien entregar bonos, pero yo creo que ya en cuestiones de bonos llegamos a un tope. Entregamos más o menos 4.000 millones de dólares anuales. Yo creo que ahora sí hay que enfocarse en la obra de infraestructura que tanto necesita el país, alcantarillado, obra pública, que si bien es cierto, los municipios lo hacen, pero no todos los municipios del país. Y ahí es donde tiene que entrar a trabajar fuertemente el Ministerio de Obras Públicas. Ha sido un año de nula obra pública. ¿Cómo capear esa crisis que este año ha dejado? Trabajando, yo creo que el gobierno tiene que actuar con transparencia, tiene que indicarle al país la real situación de la economía. Lastimosamente vemos a un Ministerio de Economía muy movilizado. ¿Por qué no ha hecho la reducción de las tasas de interés, por ejemplo? Las grandes empresas tienen una tasa de interés del 13%, que eso es sumamente elevado, que es el techo máximo. Entonces son barreras que le ponen. Entonces, ¿por qué hay grupos de poder detrás de la medida, ¿no? que se oponen a que disminuya las tasas de interés? Más bien, están planteando la flexibilización de las tasas de interés. En una concentración del mercado financiero, las tasas de interés se disparan, entonces suben específicamente. Entonces yo creo que por ahí hay que entrar a dialogar. Las universidades también están investigando por un lado, la situación económica está por otro lado, recién se están metiendo por el tema de la crisis energética. Ya veo que los profesionales en materia de electricidad están dando su opinión, están planteando estudios, pero sí deberíamos ser todos, economistas, abogados, ingenieros, arquitectos, todos arrimando el hombro. Pero vemos que le están dejando toda la carga al gobierno, ¿sí? Y eso también es altamente peligroso porque nos estamos descuidando de lo más importante, hacerle el seguimiento de que el gobierno cumpla con sus promesas de campaña. Y ahí es donde vienen los problemas. Por eso que en este nuevo proceso electoral que se va a desarrollar en febrero, tenemos que conocer claramente los planes de campaña. ¿Por qué? Porque de eso va a depender. O salimos del hoyo o nos seguimos hundiendo. Pero es evidente que hay un sector empresarial, industrial, pasmado, esa es la palabra, ¿sí?, ante una acción gubernamental, un gobierno central que no va ni para adelante ni para atrás. Entonces, en esas condiciones de incertidumbre total, ¿cómo invertir? ¿Cómo generar? ¿Cómo seguir produciendo? Bueno, resolviendo primero el tema de la crisis energética. Ojalá que lo de Colombia se cristalice y se reduzcan los apagones. Punto 1. Segundo punto, dar mantenimiento al parque termoeléctrico para garantizar
algo de energía a partir de las próximas semanas. Y tercero, bueno, que se informe el Estado a través de las dependencias públicas si va a llover o no el próximo año, porque eso va a ser importante. ¿Para qué? Para tener un plan de contingencia. Pero para eso necesitamos recursos. Así es. Para eso necesitamos recursos. Entonces aquí cabe el tema de que los próximos recursos que entregue el Fondo Monetario Internacional sean destinados íntegramente para resolver el tema de la crisis energética. Ese es como primer paso. El segundo paso, el tema de la crisis de seguridad. No hemos olvidado de que existe inseguridad por este tema de los apagones. Yo creo que debe seguir la lucha frontal, pero también deben, de alguna otra forma, el gobierno dar resultados. Pero no planteando, como acaban de enviar a la Asamblea Nacional, seguir subiendo los impuestos. Si el problema, y eso es el argumento que plantea el gobierno, de que el lavado de dinero, para ser más claro, se da a través de la compra y venta de carros usados, pero las transacciones de vehículos usados también son bajo seguimiento de las autoridades de gobierno, de SRI, municipio, Agencia Nacional de Tránsito. Yo creo que es el momento que hagan el monitoreo. Y ahí vamos resolviendo un segundo problema. Y el tercer problema, que es consecuencia de los dos, la recesión económica, que estamos al borde de la crisis económica. Entonces ya hemos hablado aquí qué es lo que debemos hacer, pero también es importante que todos nos englobemos hacia dónde queremos ir, y eso implica seguir impulsando un capitalismo que realmente integre, un capitalismo que realmente funcione y que permita sacar a los pobres de la situación que están. El detalle parecería estar en los modelos que se plantean. Usted habla, por ejemplo, del parque termoeléctrico. Yo le pregunto, usted es el que ha entendido, ya ese no es un modelo caduco. ¿No deberíamos ya proyectar o visualizar otra salida a nuestro tema energético? Sí, yo creo que sí. Aquí hay varios mecanismos de la alianza público-privado, vía concesión, vía delegación, pero ojo, ¿sí? Los precios tienen que ser totalmente competitivos. O sea, hoy en día el coste de la energía eléctrica para el ecuatoriano, teniendo toda la infraestructura que tenemos, es alta. O sea, pagamos 10 centavos kilovatio hora, por ejemplo, el sector residencial. Con respecto a la región, estamos un poquito elevados. Yo creo que hay que ser transparentes para buscar el costo de kilovatio que su tendencia sea hacia la baja. Pero ¿por qué no se permite atraer la inversión privada? Porque hay algunas marañas que están planteadas en la ley y también depende de los funcionarios. Claro. Entonces, hay un interés de por bienvenido sea, es que también bienvenido sea la inversión privada, pero con las reglas del juego en materia de precios como están planteadas, porque también he visto algunos, hay que subir las tarifas eléctricas para que venga la inversión. O sea, si usted le pone la tarifa residencial a 30 centavos, cualquiera va a invertir en el país, pues. Claro. Entonces, esa tampoco es la solución. Que venga la inversión extranjera privada o la inversión nacional privada a competir, pero por supuesto, con las reglas y precios establecidos actualmente en el mercado. Es un problema escabroso. Venimos hablando de esto, yo me acuerdo, 30 años de periodismo, con los mismos conceptos, las soluciones ya planteadas, pero nadie se atreve. No entiendo por qué. Asumo que es una solución, que es el camino, pero los intereses políticos, también los intereses económicos impresionantes de grupo, a pesar de que estamos gobernados por un presidente que representa un grupo económico, siempre se imponen. Y aquí están las consecuencias en una indecisión que no nos permite ir ni para adelante ni para atrás. La economía de mercado, desde su perspectiva, ha sido impulsada en este régimen, en este periodo. A medias. Yo creo que no ha habido un intento real de prácticamente liberalizar la economía. Yo creo que ha habido algunas trabas. Sí, desde que se planteó en la Constitución hace algunos años atrás, primero economía de mercado y luego economía social de mercado, lastimosamente eso no se ha llevado a la práctica, porque aquí hay visión de ser terratenientes en este Ecuador, ¿sí? Proteger su parcela, y usan a las entidades de control para aquello, para ese objetivo. Entonces, liberalizar la economía, muy poco se ha hecho. Pero también, ¿por qué no ha funcionado? Porque también los estados los han desmantelado. Entonces yo creo que la economía social, y ahora que estamos con el tema del calentamiento global y ecológica de mercado, la economía social y ecológica de mercado puede ser una vía. ¿Sí? ¿Para qué? Para generar prosperidad. ¿Por qué otros países han prosperado y por qué nosotros no? Y no solamente me refiero a Ecuador, sino a América Latina. Y hace poco ganaron los premios Nobel
de economía, varios economistas prestigiosos, Ajá. donde ellos concluyen algo muy, muy cierto. Depende de las instituciones. Cuando hay un irrespeto a las instituciones, no hay respeto a la Constitución, no hay respeto a la ley, y esto creen que es la selva, lastimosamente no podemos avanzar. Cuando se respeta la institucionalidad, bueno, todo el mundo aceptamos las reglas del juego y comenzamos a producir, comenzamos a ser productivos, comenzamos a ser competitivos. Pero eso no ha habido, lastimosamente eso no ha habido. Ahora, para que simplemente implica calar profundamente en todos los extractos de la sociedad. O sea, aquí es claramente dos visiones. O estás por el socialismo o estás por el capitalismo. Y si elegimos el capitalismo, bueno, ¿cuál de los dos capitalismos? ¿El capitalismo liberal, el Estado mínimo, el que se desaparezca el Estado? ¿O un Estado que realmente funcione con la colaboración del sector privado vía libertad económica? Entonces yo creo que hoy la mayoría de países, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Australia, Nueva Zelanda, Canadá, aplican esta medida, o sea, permiten a los empresarios invertir, pero el Estado también tiene su rol importante. Y no solamente en brindar servicios sociales, sino también en lo que tiene que ver con la planificación. Entonces tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos, como le decía al inicio de la entrevista, todo el mundo está disparando para todos lados, la GM está por un lado, el sector privado está por otro lado y el Estado está por otro lado. Entonces todos tenemos que encaminarnos hacia un nuevo modelo que implique la economía social, ecológica y mercado, pero sostenido en una industrialización orientada a la exportación. ¿Y a quién le toca ese rol, ese papel de aglutinar, de sentar a todos en una misma mesa para ponernos de acuerdo? Al presidente de la República. Mire que en el caso de las guerras de Corea, y cuando prácticamente algunos políticos y empresarios se fueron hacia el sur, hubo una planificación. Entonces el Estado tomó las riendas de la situación y comenzaron a caminar, y miren los resultados. Corea del Sur es una economía desarrollada. Y si queremos mirar del otro lado, ¿sí?, economías totalmente planificadas como China, también hicieron el mismo ejercicio. El gobierno tomó ese liderazgo, aglutinó, buscó, golpeó puertas, fue a Europa, fue a Estados Unidos a plantear la realidad, y hoy mire cómo está China. Tiene una economía sumamente buena, una economía que está resolviendo miles de problemas arrastrados por años, por siglos. Entonces yo creo que es el momento también que el presidente comience a aglutinar, pero depende de su visión. Claro. Y eso es clave para esto, ¿no? Y lamentablemente la visión hasta este momento en los últimos gobiernos ha sido la visión burócrata, la de administrar la cosa pública sencillamente por administrar, sin proyectar un camino de prosperidad. Bueno, esperemos que en estas próximas elecciones haya quien haga la propuesta. El detalle está en ese, en que no hay quien conoce tanto del tema y lo propone. Entonces no permite el espacio de análisis para fijar posiciones y tomar al fin y al cabo decisiones, contribuir a tomar decisiones. Esperemos que esto cambie en el transcurso de estos tiempos, en que lo duro que estemos pasando nos invite a reflexionar a que este sistema ya caducó y que tenemos que virar la mirada para otro lado. Yo creo que ese es el primer paso, pero la gente también tiene que hacer un ejercicio de empoderamiento sobre estos temas. No hay que dejarle a todos los políticos y estar permanentemente chequeando de que las cosas que ofrecen se cumplan. Sí, la gente tiene el ánimo, pero yo le pregunto a usted, ¿es un momento oportuno para invertir? Siempre va a ser un momento oportuno invertir. Ante la situación que estamos, siempre se generan oportunidades. El tema es que el gobierno tiene que garantizar tres cosas fundamentales. Primero, estabilidad jurídica. Segundo, estabilidad institucional. Y tercero, que regrese a la luz. Bueno. Entonces, yo creo que esas son las tres cosas que tiene que hacer para que la gente siga invirtiendo. Ese es el camino. Esperemos que ciertamente se siga. Economista, le agradezco muchísimo por haber estado aquí. Siempre muy productivo, sobre todo para quienes pataleamos en el asunto de la economía. Nos queda claro, esa es la economía que necesitamos, la que podamos entender y la que podamos proyectar. Muchas gracias. Gracias, Luis Antonio. Buenos días y buenos días a la audiencia también. Son exactamente las 8:28 de la mañana. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más.